Bueno, lo que veremos hoy va a ser básicamente por qué y cómo se utiliza el BIM 4D. También separar o identificar las diferencias entre lo que es puramente visualización 4D versus planificación 4D. ¿Por qué vamos a utilizar Syncro y no Navisworks, por ejemplo, para planificar? Aquí veremos un poco las diferencias entre lo que es visualización y planificación. Y luego veremos un poco el workflow de Syncro, es decir, cómo realmente, cuáles son los pasos a seguir a la hora de planificar utilizando modelos 3D, ¿no? Veremos, evidentemente, las ventajas de Syncro y finalizaremos con algunos ejemplos de clientes. Bueno, pues, ¿por qué BIM 4D, no? Bueno, pues básicamente ya sabéis que el 4D no deja de ser el modelo más la planificación, es decir, el tiempo. Es decir, nosotros vamos a utilizar un modelo de planificación que podemos perfectamente crear íntegramente en Syncro, o bien importarlo de un Microsoft Project, de Oracle Primavera, P3, P6, de un Excel, de lo que tengáis, ¿vale? Entonces se trata de gestionar todos los modelos 3D que tengamos en nuestro proyecto y vincularlo con nuestra programación, ¿vale? Con todo esto lo que crearemos será un proyecto 4D. Bueno, como sabéis, la planificación, programación son fundamentales para tener una construcción de alta calidad, con seguridad y eficiencia, y veréis que el 4D nos permite, entre otras cosas, pues, poder ver el interior del proyecto, poder simular tantas alternativas como sea necesario para ver que todo encaja según lo previsto, optimizar el plan de proyecto. Nosotros podemos estar trabajando sobre un proyecto, pero al ver los modelos 3D podemos trabajar sobre esta planificación y mejorarla, ¿vale? Y por tanto, esto nos va a permitir trabajar de una planificación sobre modelos, practicar tantas secuencias de un ordenador cuantas veces haga falta antes de iniciar el proyecto, ¿no? También nos va a permitir conocer al instante cualquier repercusión o cualquier cambio que hagamos nosotros en cualquier actividad o cualquier tarea, ¿vale? Porque no deja de ser un programa síncrono, no deja de ser un programa de planificación. Por tanto, todas las tareas van enlazadas, todas llevan una secuencia lógica y, por tanto, podemos ver al instante, no solo en nuestro diagrama de Gantt, sino también en la ventana 3D, cómo va a repercutir un cambio de un retraso o cualquier cosa en el resto del proyecto. Esto nos va a permitir facilitar, sobre todo, la colaboración, el trabajo en equipo, todos los interesados, los jefes de obra, los propietarios, la oficina técnica, el project manager, todos los que estamos involucrados en el proyecto, podremos discutir, no solo basándonos en el diagrama de Gantt, que normalmente pues, es difícil de entender y lo conoce bien quien lo ha gestionado, sino porque vamos a tener un modelo 3D, una ventana 3D donde podemos ver claramente las propuestas, ¿no? Por tanto, nos va a permitir comunicar de forma muy clara y transparente todo el proyecto. De aquí que, una vez más, la Administración empiece ya a pedir, bueno, pues que los proyectos de obra pública a partir de 2018, al menos aquí en Cataluña, ya se van a empezar a pedir los proyectos generados de construcción también en 4D, ¿vale? Por tanto, Syncro va a ser una herramienta fundamental en un futuro muy inmediato. Bueno, un poco para discernir entre lo que es la visualización 4D versus la planificación 4D. Bueno, muchos de vosotros habréis visto pues, animaciones como las que estáis viendo en pantalla, donde podemos tener simplemente pues, una animación de bueno, pues simplemente un modelo al cual nosotros con cualquier programa de producción de vídeo podemos generar una línea de tiempo y hacer que las cosas aparezcan en una línea del tiempo cuando yo le diga, ¿no? Por tanto, esto podría ser creado, esta animación, con cualquier programa de reproducción o de producción de vídeo, ¿no? Por tanto, bueno, tal como dice un poco la definición, la
la visualización 4D no sería más que un proceso en el cual podemos visualizar la secuencia animada de la planificación simplemente enlazada a un modelo 3D. ¿Vale? Y eso es lo que hacen precisamente programas tipo Navisworks o Bentley Navigator. Es decir, ellos lo que hacen básicamente es importar el archivo de planificación, ya sea en archivo de texto, ya sea en archivo de Microsoft Project, ya sea en archivo de Primavera, importar los modelos y tal cual nos viene a hacer una revisión. Es decir, ver si realmente se puede coordinar el proyecto con la planificación. ¿Vale? Mientras que, mientras que la planificación 4D es un proceso en el que es posible gestionar ya todos los recursos y obtener una programación animada de la secuencia constructiva enlazada a un modelo o a varios modelos. Es decir, la gran diferencia es que yo podré gestionar los recursos, y cuando digo recursos, pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos de material, pueden ser recursos de equipos, pero también los recursos de material son recursos 3D. Pensar que cuando nosotros estamos importando un proyecto en Syncro, ¿vale? Lo que veréis será cómo realmente todos los objetos que nosotros estamos importando, Syncro los va a convertir en recursos 3D de material. Obviamente todo un proyecto que yo recibo normalmente es para construir, también para demoler el terreno o lo que fuese, ¿no? Pero eso ya lo veremos. Pero realmente son recursos de material 3D que yo voy a utilizar. Por tanto, voy a gestionar estos recursos, voy a ver cómo se me plantea a mí la planificación, voy a ver, porque tengo una ventana muy potente con una serie de filtros para estudiar el modelo 3D, y mediante filtros poder visualizar aquellas disciplinas o aquellas partes del proyecto que me interesen y ver cómo puedo mejorar mi planificación del proyecto. ¿Vale? Por tanto, en el momento en que yo voy a intervenir y voy a editar tanto el modelo como la planificación, ahí es donde realmente esto es la diferencia entre Navisworks y Syncro. Aquí vamos a realmente a trabajar en la planificación. No simplemente vamos a asignar objetos a tareas. ¿No? Por tanto, lo que vamos a hacer básicamente será importar modelos de cualquier disciplina. Normalmente vamos a importar modelos de diferentes usuarios. Uno puede ser el estudio de arquitectura, que nos va a traer la parte del modelo arquitectónico. Los ingenieros importaremos los modelos de instalaciones. El calculista nos va a traer el modelo de la estructura. Otro nos va a traer tantos modelos como disciplinas abordemos en nuestro proyecto. ¿No? Todo esto vamos a trabajar sobre datos de planificación. Ya os digo, pueden ser datos de cualquier formato. ¿Vale? Todo esto lo vamos a juntar en Syncro y vamos a estudiar el modelo y vamos a estudiar la planificación. ¿Que todo está bien? Vamos a ejecutar, vamos a empezar la obra y se va a llevar el control de ejecución. Normalmente eso nunca está bien. O sea, hay que hacer múltiples pasos para mejorar nuestra planificación, mejorar el modelo y cuando esta bidireccionalidad, esta interoperabilidad entre los modelos 3D de diferentes plataformas y nuestros datos de planificación, entonces es cuando el proyecto se pone en marcha. Vemos que todo cuadra previamente, haremos hecho varias simulaciones para confirmar que todo está en marcha y cuando ya el proyecto se pone en marcha veremos que ya podemos hacer el control de ejecución, seguimiento de obra, etc. ¿Vale? O sea que este sería un poco el panorama. Visto a nivel de softwares, pues bueno, programas de planificación, pues tenemos el Oracle Primavera, tenemos Microsoft Project, tenemos Presto Planificación, tenemos hasta PowerPoint, y luego hay un software que es un módulo de Syncro, que es gratuito, que es el Syncro Scheduler, que simplemente es como un project, es decir, solo trabajas a nivel de planificación puramente de datos. ¿Vale? A ver, un segundín. Cosas del directo. Por tanto, veremos cómo, dónde situamos Syncro respecto a otras plataformas. ¿No? Abro de nuevo, estábamos aquí. ¿Ok? ¿Vale? Entonces teníamos estos softwares de puramente planificación. ¿Vale? Luego teníamos otros softwares, como hemos visto, que era Autodesk Navisworks o Bentley Navigator,
puramente para importar modelos, importar planificación, y sí que de alguna manera puedo crear alguna tarea y tal, pero no lleva enlaces, no tengo muchas funcionalidades propias como podía tener Proyecto o Primavera, ¿no? Y por tanto son más programas de visualización 4D. Y dentro de este paquete, de esta intersección, ahí es donde encontraríamos ya SyncroPro, que sería puramente el programa de planificación BIM 4D. Todas las funcionalidades de los programas de planificación, todas las funcionalidades de los programas de visualización 4D. ¿Vale? ¿Por qué Syncro? Bueno, pues vaya. Si estás aquí, ¿por qué no me dejas verte? Vale, lo que os decía, ¿por qué Syncro? Bueno, porque Syncro lo podemos utilizar indistintamente por tamaño de proyecto, disciplina que vayamos a utilizar. Estos son ejemplos de diapositivas que he sacado propiamente de la página web de Syncro, donde, bueno, podemos trabajar a nivel de planificación de edificación, que es un poco lo que vamos a dar en el Master BIM Management. Vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar una vivienda pareada, dos viviendas pareadas de varios pisos y cómo utilizar Syncro. Luego podemos trabajar también en obras industriales, en proyectos industriales de cualquier tamaño y forma. Podemos trabajar en obra civil, en obra lineal, independientemente del tamaño, y también en grandes proyectos, el aeropuerto de Abu Dhabi, grandes torres, grandes infraestructuras. Realmente Syncro comprime, tiene una capacidad de comprimir los modelos 3D de una forma brutal. O sea, trabajando realmente con un portátil podemos estar trabajando con proyectos grandes. Eh, Realmente Syncro, como os comentaba, no deja de ser una plataforma de colaboración. Es decir, nosotros vamos a trabajar con una serie de archivos de planificación, ¿de acuerdo? Que vamos a introducir. Luego veréis esta doble flecha y por qué se llama Syncro programa. Y luego con toda una serie, aquí abajo a la derecha y abajo, ¿veis? Tenéis todas estas pelotitas que son programas de modelado 3D. Unos son de arquitectura, como pueden ser Revit, como pueden ser Tecla, como puede ser Bentley, Icosim, etcétera, pero otros son puramente modeladores 3D. Autodesk Inventor, SolidWorks, SketchUp, Rhinos, en fin, ¿vale? O sea que realmente podemos trabajar con cualquier modelo 3D generado por otras aplicaciones, ¿vale? Disculpad que me preguntas, pero si me permitís, eh, voy a cerrar un poco este tema y luego voy a atender a vuestras consultas, porque a lo mejor se resuelven después de la explicación, ¿ok? Entonces, ¿por qué esta doble flecha? Porque en Syncro vamos a estar continuamente sincronizando el proyecto. Es decir, nosotros vamos a planificar, vamos a ver que todo esté bien, bien asignado, habremos mejorado nuestra planificación estudiando el modelo, y por tanto en el momento en que el proyecto se pone en marcha, continuamente estaremos o bien importando los modelos, la programación actualizada, ¿vale? O simplemente sincronizando lo que yo he hecho en Syncro, porque he añadido nuevas tareas, porque he visto que el modelo era más complejo que lo que me había creado en un principio y por tanto he creado nuevas subtareas, lo que sea, y eso lo sincronizo con mi base de datos que se lleva en la planificación. Por tanto, de ahí el nombre de Syncro. Estoy continuamente sincronizando y mejorando el proyecto. ¿De acuerdo? Vale, a ver, un segundo. ¿Qué extensión de archivos se pueden importar? Vale, eso lo veremos ahora. Por tanto, el workflow de Syncro. ¿Cómo funciona Syncro? Bueno, el primer paso sería o bien directamente planificar en Syncro. Tú te vas creando tus tareas, tus subtareas, vas trabajando en la estructura de segregación del trabajo, alias conocida como WBS, ¿vale? Te vas creando tus tareas, tus subtareas y te vas creando todo todo todas las tareas. O bien te importas la planificación, el de Project, de Primavera, etcétera, ¿no?
Veréis que Syncro es un programa especializado con toda la funcionalidad necesaria para la planificación de proyectos. O sea, no tiene nada que envidiar ni a Project ni a Primavera. Tiene todo tipo de funcionalidad. ¿Vale? Además, Syncro permite, como os decía, el intercambio bidireccional certificado, tanto por Project como por Primavera, con los sistemas de planificación estándar. ¿Vale? Veamos un poco cómo sería el proceso. Esto que estás viendo es un vídeo de la versión anterior, o sea, ahora se ha mejorado ya mucho la interfaz, pero el proceso es exactamente igual. Es decir, vamos nosotros como decía, o a crear directamente nuestras tareas en Syncro, o bien vamos a importar nuestras tareas de cualquiera de estos programas que habéis visto. En este caso concreto, bueno, pues me voy a conectar a un archivo de la base de datos de Primavera. ¿Vale? Pero esto sería lo mismo que importar un archivo de Project, exactamente igual. Aquí es importante porque él me dice, pues, todos los archivos que está, todos los datos que está importando, bueno, los podía copiar y pegar para tener un informe de que se ha importado a día de hoy, tener pues tantas tareas, tantos enlaces, tantas, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver lo que acabo de importar. Tareas, subtareas, enlaces, duraciones, restricciones, todo lo que viene en el archivo de programación de nuestro programa original, ¿vale? Siguiente paso, importar los modelos 3D. ¿Vale? Veréis que SyncroPro ofrece interoperabilidad completa con todos los formatos estándar y con las plataformas CAT y BIM más utilizadas. Podemos importar directamente formatos de archivos BIM y CAT más comunes, pero además hay un plugin de exportación directa para Revit, para Ecosim y para Navisworks. Con lo cual ya directamente desde el propio Ribbon, ¿vale? Ya puedes seleccionar el plugin y exportar tu modelo directamente a Syncro. ¿Vale? Y obviamente a través del formato IFC. Es decir, que todas las aplicaciones BIM que exportan IFC podremos abrir los modelos en Syncro. ¿No? Por tanto, hemos visto que teníamos importado el archivo de planificación y ahora vamos a importar diferentes modelos en diferentes formatos. Uno puede estar trabajando en Archicad, el otro puede estar trabajando en Tecla, el otro puede estar trabajando en Revit, el otro trabajando en SketchUp. Me da exactamente igual. Lo importante es que todos estemos trabajando con las mismas coordenadas compartidas y por tanto que el proyecto tenga las mismas coordenadas para que todo se sitúe en su sitio. Como podéis ver, estoy importando 4 modelos diferentes: terreno, estructura, arquitectura, no sé qué más, ¿vale? Y urbanización seguramente, ¿vale? Obviamente, cuando estoy importando objetos 3D, le tengo que decir yo al sistema que me los convierta en recursos de material. Es que aquí puedo convertirlos en recursos de humano, equipos, ubicación, etcétera. Le voy a decir que me lo convierta y que me lo desglose al máximo. Es decir, que venga con toda la estructura generada por el modelador en cada una de sus plataformas. ¿Ok? Bueno, pues ahí lo tenemos. La planificación y el modelo. Fantástico. ¿Y ahora qué? Bueno, en otros programas empezaríamos a simplemente vincular, pero en Syncro vamos a ir más allá. ¿Vale? Queremos mejorar la planificación. ¿Vale? Por tanto, antes de vincular los datos, veremos cómo asignamos estos recursos a nuestras tareas. ¿Vale? Podemos simplemente arrastrar y soltar directamente los recursos de material a nuestras tareas, o bien con la herramienta crear nuevas tareas, proporcionaremos más detalle a la planificación, si el modelo sí lo requiere. ¿Vale? Y luego, utilizando la herramienta subdivisión 3D diversa, lo que puedo hacer es desglosar el modelo, porque a lo mejor yo tengo una planificación con muchas más actividades que el modelo. Y eso suele pasar muy a menudo. Nos podemos encontrar el caso, como podéis ver aquí, esta es la herramienta subdivisión 3D que tiene Syncro, en lo cual nos viene un muro, que a lo mejor este muro está prefabricado y viene con 4 piezas diferentes. Y hay que montarlas e instalarlas con 4 piezas diferentes. Yo puedo seleccionar el número de subdivisiones, ¿vale? Y incluso puedo decirle que, mediante unos deslizadores, el tamaño exacto que quiero que tenga cada uno de los trozos en los cuales voy a subdividir el muro. Lo cual esto es una ventaja brutal. Sin molestar al modelador, al arquitecto, al ingeniero, al que haya hecho este modelo, yo estoy adaptando el modelo a mi proyecto. Con lo cual el modelo ya está subdividido y por tanto cada uno de estos trozos es un recurso que acabo de crear para vincularlo a nuestra tarea. Ya podéis imaginar la ventaja que tiene de representar un muro que a lo mejor hace 20 metros de largo, que esto no hay Dios que lo fabrique, ¿vale? Respecto a poder desglosar este muro, dividir este muro en tantos trozos y realmente a cada uno de los muros asignarle la tarea que se va a desarrollar en un tiempo diferente con un mismo industrial o con diferentes industriales.
Por lo tanto, esto es el nivel en el cual Synchro realmente es espectacular, ¿no? Veamos primero cómo vinculamos los objetos a las tareas, ¿no? Como podéis ver, estoy ya haciendo clics en el terreno para identificarlo. Puedo hacer filtros 3D. A la izquierda tengo un panel de filtros que puedo seleccionar qué modelos o qué partes de los modelos quiero visualizar. Pues mira, voy a seleccionar solo el existing site. Vale, muy bien. Pues toda la parte de urbanización, excavación y todo eso. Como estoy en las tareas de excavación, me abro, activo solo este modelo, ¿de acuerdo? Y ahora puedo seleccionar la tarea, ¿vale? Selecciono el solar que quiero excavar, selecciono el tipo de perfil de aspecto, es decir, cómo se va a comportar el recurso 3D o el objeto antes, durante o después de la tarea. En este caso, si es remove, significa que va a desaparecer después de la tarea. ¿De acuerdo? ¿Veis? Como simplemente le he dado remove y lo he asignado a aquella tarea, me va desapareciendo de mi modelo 3D. ¿Veis? Voy asignando cada objeto a su tarea. Como es remove, eliminar, fijaros ahí en el 4D, que es esta línea roja puntitos que veis en el diagrama de Gantt. Como el momento en que voy pasando, va apareciendo y luego desaparece. ¿Vale? ¿Veis cómo van desapareciendo? No sé si lo percibís, los trocitos de terreno de cada una de las excavaciones de nuestro modelo. Es decir, ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo realmente, pues, si está bien modelado y el modelo lo suficientemente desglosado, podemos ir asignando cada una de las tareas con un perfil de aspecto que nos va a determinar si se va a construir, si se va a demoler, si se va a mantener, ¿vale? O si es temporal justo para que actúe durante la tarea, ¿eh? Como equipos, como grúas o como andamios o cosas de estas, ¿vale? Siguiente paso. Hemos visto el paso 1 y el paso 2 sería precisamente definir estos perfiles de aspecto que incluso les podemos añadir simulación de crecimiento. Es decir, no solo puedo definir que este objeto va a desaparecer porque es una excavación y por tanto va a desaparecer después de la tarea, sino que me estoy creando yo un perfil nuevo que se llama excavación, y a este perfil, que es de demoler, es decir, que va a desaparecer, le voy a crear una simulación de crecimiento que puede ser de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en este caso, de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, selecciono la tarea, el recurso asignado a esta tarea, le voy a cambiar el perfil de aspecto en las propiedades de la tarea, simplemente le he cambiado, y ahora fijaros, moviendo el 4D, ¿veis cómo va el terreno desapareciendo en el sentido de crecimiento que lo estoy indicando yo? ¿Vale? Dentro de Synchro tenemos una pequeña menú para visualizar y reproducir lo que estamos haciendo. Podemos incluir equipos de cualquier software 3D, excavadoras. Dentro de Synchro viene una biblioteca muy, muy interesante de maquinaria y por tanto nosotros podíamos crear estos recorridos 3D también para nuestros objetos para explicar, pues mira, la maquinaria empieza por aquí, se va para allá y se retira por aquí, porque esto ocupa tiempo, espacio y obviamente dinero. ¿Vale? Por tanto, es muy interesante que también podamos asignar recursos que no están modelados a nuestras tareas y darle esta simulación, ¿no? Esto también es muy interesante, el poder crear tareas a partir del modelo. Fijaros, tengo aquí una planta aislada de pilares y resulta que yo solo tengo una tarea para todos esos pilares, pero yo quiero especificar el orden en que voy a instalar estos pilares. Pues nada, es muy fácil. He aislado la planta de pilares y voy a seleccionar en el orden que quiero instalarlos, uno a uno. Clic, 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 clic. Estos 9 pilares, en este orden, ¿vale? Y ahora simplemente con la tarea seleccionada le digo, créame subtareas para cada uno de los objetos. El tío me dice, ¿te los voy a crear? Sí. ¿Y veis? Me está creando 9 tareas nuevas, me ha dividido la duración con la duración que respecto tenía la tarea inicial, yo ahora podía cambiar, ¿vale? Y la tarea inicial ahora se ha convertido en una tarea resumen. Con lo cual yo ahora si sitúo el 4D al inicio de esta tarea y le doy al play, voy viendo cómo van creciendo los pilares en el orden en que yo había establecido. Con lo cual estoy agregando mucho mayor detalle a mi planificación en función del detalle de la complejidad del modelo. ¿Entendéis? Esta es la gran capacidad de Synchro para utilizar modelos 3D y BIM para hacer nuestra planificación BIM 4D. ¿Vale?
Este sería el caso que hemos visto antes. Esto pasa casi siempre. El arquitecto modela una losa enorme, y con 4 clics dibuja el perímetro y se queda tan ancho. Luego la constructora recibe el modelo y no hay Dios que construya eso. Pues nada, activo la herramienta subdivisión 3D y subdivido, porque fijaros que aquí en el diagrama de Gantt tengo 4 tareas para mi forjado. ¿Vale? Pues nada, aquí me digo que me dibujo una columna y una fila, es decir, 4 trozos me van a quedar y luego decido yo el tamaño de cada uno de los trozos. Y punto. Cierro la ventana subdivisión 3D y ya me ha quedado los 4 subdivisiones. Las puedo seleccionar directamente en la ventana 3D, ¿vale? O las puedo seleccionar a mano izquierda, que es donde tengo la estructura de objetos, y veis que ya me ha dividido el objeto en 4 subdivisiones. Y por tanto, pom, 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 voy arrastrando cada uno de mis trozos de losa a las tareas que yo tenía definidas. Por tanto, hemos visto cómo podíamos utilizar el modelo 3D para ajustarlo a nuestra planificación. Y finalmente aquí sí ya, crear las animaciones 4D, mostrar las simulaciones de la planificación, de demolición, de construcción, de montaje, logística, ya sea por fases, por áreas, por todo el proyecto. Podéis definir qué fases queremos seleccionar para que nos reproduzca, etcétera. ¿Vale? Y por tanto, bueno, pues una vez tenemos ya vinculado todo este proceso de asignar recursos a tareas, etcétera, etcétera, ya podemos reproducir, como os decía, tantas veces como haga falta con todo el equipo para confirmar que todo está bien, todo planificado, no se van a superponer equipos ni espacios y, por tanto, eh, totalmente transparente. Es decir, en fin, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Eh, gestionar el proyecto, claro, es que esto es fundamental. Cuando el proyecto se pone en marcha, ¿vale? Nosotros podemos, primero se hace lo que se llama una línea base, es decir, una fotografía de lo planificado. ¿Vale? Para tener como una referencia y decir, vale, a partir de eso que está planificado, el proyecto se pone en marcha y eh, la planificación se va actualizando. Porque uno no empieza el día que tenía que empezar, porque se ha retrasado, el otro que se ha anticipado, el otro que está disponible una semana antes. El proyecto se va actualizando. Y por tanto, nosotros ahora estamos sincronizando con un proyecto actualizado. ¿Vale? Y por tanto digo, sincronízame. Resulta que ya lo teníamos todo emparejado, cada asignado, todo vinculado, los objetos a las tareas, pero como está sincronizando, ¿vale? Las tareas mantienen su mismo ID, obviamente las tareas nuevas pues no tendrán recursos, las habrá que asignar, pero estamos viendo ya en el Gantt, en el diagrama de Gantt, las diferencias, ¿vale? Pero es que además, si yo activo otra ventana 3D, será mucho más visual y mucho más entendedor para todo el mundo ver que en una de las ventanas le voy a decir que utilice las fechas de la línea base, es decir, de lo programado, y en la otra lo real. Con lo cual, yo ahora le doy al 4D, al play, y puedo ver la diferencia entre el estado que estaba planificado versus el programado. Esto es un ejemplo de un cliente. ¿Vale? A la izquierda lo planificado, a la derecha lo real. Como van creciendo los forjados, cuando no estaba previsto, sabéis que al principio, pues en el primer forjado se retrasó todo y ya voy con este retraso. ¿Vale? Pues lo estoy viendo perfectamente y se puede explicar perfectamente en 2 ventanas. ¿Vale? Y luego realmente podéis llevar una tablet, un iPad directamente, la parte del proyecto con el cual queréis hacer el seguimiento de obra, para convertir un poco la visualización de nuestro proyecto en estados de tarea o en estados de recursos, si está montado, si no está montado, si está defectuoso, si está roto, si está bien, si está mal, etcétera, para directamente poder hacer pues eso, las visitas de obra utilizando el modelo BIM y decir, pues mira, te he preparado un modelo de estado de recursos para que hagas un repaso de las carpinterías de la planta 3, ¿no? Estos son los estados, con colores para que sea muy fácil detectarlos. Seleccionamos la tarea del proyecto, el edificio me queda en transparente para que no tenga dudas, activo los estados y entonces simplemente ahora voy visualizando. Esta ventana está bien, está mal, encaja, no encaja, está en stock, está entregada, está montada y voy simplemente seleccionando el objeto y pinchándolo en color, que es el estado. Esta está correcta, esta, ¿veis? Esta está defectuosa. ¿Por qué está defectuosa? Bueno, pues como tengo un teclado, puedo utilizar el teclado
Pues aquí hay lo que sea, pam, pam, pim, y no me cabe la carpintería. Y para prueba, pues te hago una foto. Utilizo la cámara, pam, hago la foto y todo esto queda vinculado a la tarea. ¿De acuerdo? Si no tengo internet no pasa nada. Cuando tenga internet hago un submit. Esto sería el estado del proyecto con el estado de los recursos en colores para que veamos que esto que está, yo qué sé, diseñado, instalado, programado, lo que sea. Y en el proyecto en obra, perdón, en el proyecto en la oficina técnica, ¿vale? Aquí es donde podemos ver el resultado de cada uno, de los objetos que podemos ver en rojo. ¿Veis? Esta es la ventana en roja, en la cual tengo el comentario y puedo activar los documentos anexos, en este caso las fotos que vienen de obra. ¿Vale? Por tanto, esto va más allá puramente de lo que es la planificación, sino que es ya realmente la gestión completa del proyecto. ¿Vale? Ya para acabar os enseño algunos ejemplos. Quizá es la obra más grande que se está actualmente realizando en Europa a nivel de infraestructuras, que es la ampliación del metro de Londres, Crossrail. Bueno, y aquí tenéis, bueno, pues lo que serían hojas de informes que llevan ellos, ¿vale? Pues son imágenes de sincro, con lo que está planificado, con lo que está pasando realmente, 33 calendar days behind, o sea que llevan ya 33 días de calendario de retrasos, sin contar las 2 semanas de Navidad, pues podían ser menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son informes que podemos extraer de Sync, obviamente no deja de ser una base de datos y por tanto pues cuantificaciones, cálculos de materiales para las próximas semanas, previstos, etcétera, ¿vale? Y esto sería un poco bueno, un ejemplo de clientes que realmente han sabido modelar bien el proyecto, y cuando tú modelas bien el proyecto puedes llegar a realizar bueno, pues, presentaciones de este tipo, ¿no? Esto sería, bueno, pues, íntegramente hecho en Syncro. Es decir, aquí no hay nada más que Syncro, ¿vale? Voy a tirar un poco más para adelante. Esto sería todo el proceso. Y bueno, aquí ayudantes de librerías bueno, pues de equipos que puedes utilizar, que normalmente no vienen con el modelo BIM, sino que tienes que descargar o utilizar de la biblioteca, pues las grúas, las maquinarias, las casetas de obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo se va instalando, cómo se pueden mover los objetos a través de las tareas, cuando estoy instalando los elementos de fachada, la grúa se va desplazando también, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya sería un ejemplo más complejo en el cual se ha utilizado un modelo de SketchUp, el cual iba ya vinculado con un modelo de Google Earth, el cual llevaba ya detectados algunos edificios en 3D. Pues nada, simplemente al importar este objeto Google Earth, tenemos no solamente el plano de situación, sino que además tenemos todo el entorno 3D, si existe, obviamente, ¿no? Veis que podemos crearnos unos layouts, unas presentaciones con diferentes tipos de vistas. Esto es muy interesante, el poderse crear secciones, como estáis viendo en el cuadro pequeño inferior, para ver todas las partes interiores que normalmente desde el exterior no se ven, ¿eh? Las escaleras, los núcleos de escaleras, las parkings subterráneos, los sótanos, todo esto que normalmente desde fuera no se ve, pues que en la sección pues, nos ayude muy mucho a explicar el proyecto. Y hemos visto ejemplos de edificación, bueno, pues, de obra lineal, infraestructuras, pues bueno, la construcción de un puente exactamente igual. Mientras nosotros tengamos desglosado el modelo lo suficiente como para asignar cada objeto a una tarea, luego es cuestión de simplemente ver que todo esté correcto para hacer la reproducción de la simulación 4D. ¿Vale? Perdón, e incluso a nivel de urbanismo, pues podríamos estar viendo, bueno, obviamente en temas de urbanismo puede haber muchos menos tareas que en la edificación, pero bueno, cómo se corta el tráfico para hacer el derribo de esta pasarela y crear una nueva pasarela, cómo se corta el tráfico, por dónde va a ir y cómo se va reproduciendo todo el movimiento, ¿vale? Eh, a través del 4D, este es el gran secreto de Syncro, esta flechita roja que estáis viendo, que nos está indicando, nos está mostrando el contenido de nuestro proyecto en el tiempo. ¿De acuerdo? Pues nada,
esto era un poco lo que os quería enseñar. Si tenéis alguna consulta, pues ahora os puedo responder. Jonathan nos comentaba que qué extensión de archivos. Ya lo he respondido, ya lo has visto. Cualquier archivo, de tanto de archivos de planificación como archivos 3D. Da igual. Juan Carlos nos pregunta cómo y dónde puedo conseguir el software y cuál es su precio. Yo uso mucho Gantt Project en Linux y Project en Windows y esto me parece fenomenal. Vale. Bueno, esto ponte en contacto con EADIC y ellos te darán la persona adecuada con la que tienes que hablar, ¿no? Nosotros somos representantes también de Syncro en España. No sé si tú estás en España o estás en Latinoamérica, porque cada país tiene sus políticas y es diferente. Es como Project, pero exacto, es como Project, pero es que se puede combinar las etapas del proyecto con el modelo 3D. Exactamente, lo has comprendido perfectamente. Javier nos comenta, estos vídeos de animación se hacen íntegramente en Syncro o se tienen que exportar a otros programas. Ya lo he comentado, ¿ves? Esto está hecho íntegramente en Syncro, aquí no hay postproducción. Obviamente puedes exportarlo en formato FBX para llevarlo 3D Studio Max y ahí hacer virguerías o simplemente, pero yo en Syncro puedo editar, colocar imágenes, logotipos, textos, audio. Realmente tiene el menú de reproducción, es 4D, es muy interesante para que no haga falta terceros programas para luego volverlo a postproducir en otro programa, ¿no? Vale, como dijo usted, el modelo 3D tiene que estar bien modelado, obviamente. Esto es una parte en el curso, no explicamos, pero sí que se explica, sí que en la parte de, sí, hay una parte que se explica cómo utilizar el modelo BIM en 4D, que se explica, explicamos cómo realmente modelar pensando en la construcción, no en la parte del diseño. Es lo que yo llamo un poco modelar la programación. Es decir, yo trabajo con un presupuesto, seguramente tendré unos capítulos, bueno, pues saber que hay que modelar pensando en eso, ¿vale? Que es lo que vamos a tener en nuestro Gantt. Pues nada, como voy un poco fuera de tiempo, nada, os agradezco vuestra atención y nada, nos vemos ya en los másters. Saludos.